la pregunta pasada. Dice, la vesícula biliar tiene una capacidad normal de entre 30 y 50 mililitros. Sin embargo, cuando se obstruye el cístico, puede aumentar hasta qué cantidad de bilis. A, 100 mililitros, B, 120 mililitros, C, 150 mililitros, D, 200 mililitros o E, 300 mililitros, ¿no? La realidad es que cuando se obstruye el cístico, la capacidad de la vesícula puede aumentar hasta 300 mililitros, ¿sí? Entonces, bueno, ya saben ustedes que las piedritas pequeñas pueden tapar el cístico, ¿no? Y provocar qué enfermedad de la vesícula. La condición para que se presente es la obstrucción total del cístico por una piedra. Una pueden provocar colecistitis aguda y la otra pueden provocar un hidrocolecisto, ¿sí? Que es cuando la vesícula está llena de líquido, de bilis transparente, ¿no? Entonces acuérdense que según la guía de práctica clínica mexicana para diagnosticar colecistitis aguda, necesitamos que la pared mida más de 5 milímetros. Eso dice la guía de práctica clínica, ¿sí? Ese es el dato objetivo más importante que necesitamos para hacer el diagnóstico. Una colecistitis aguda requiere manejo con antibióticos y cirugía urgente, de preferencia antes de que transcurran 48 horas del diagnóstico. Y este es el hidrocolecisto. Cuando se obstruye el cístico por una piedra, la vesícula puede llenarse de bilis blanca y entonces aumenta tanto su tamaño que le pueden caber hasta 300 mililitros. Su diámetro transverso va a ser mayor a 4 y el longitudinal va a ser mayor a 9, ¿no? Y así podemos diagnosticar un hidrocolecisto que se va a manifestar como una colecistitis aguda finalmente, ¿no? Luego dice aquí, es la causa más común de isquemia mesentérica aguda. A, embolia arterial. B, trombosis arterial. C, vasoespasmo. D, trombosis venosa o E, trombosis renal. Pues la causa más común de isquemia mesentérica aguda es, como bien dicen ustedes, una embolia arterial, ¿sí? La embolia arterial es la causa más común de isquemia mesentérica aguda. En 50% de los casos, el origen del émbolo es el corazón, ¿sí? En los cálculos de la vesícula biliar, ya sean únicos o múltiples, con superficie lisa o facetada, amarillos o verdes, radiotransparentes, ¿cuál es el material que siempre predomina? A, sales biliares. B, ácidos biliares. C, calcio. D, colesterol. O E, fosfolípidos. Bueno, el componente principal de los cálculos biliares es el colesterol, ¿sí? ¿Cuál es la tasa de mortalidad en pacientes con una isquemia arterial mesentérica aguda? A, 20 a 50%. B, 59 a 93%. C, menos del 20%. D, 25 a 45%. E, 30 a 55%. Pues si la mortalidad de una isquemia mesentérica aguda es tan alta que casi llega a 95%, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la estirpe histológica más común del cáncer de vesícula? Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Esta no se las voy a preguntar. ¿Cuáles son los nervios que inervan a la región inguinofemoral y genital, ¿no? Así es, como bien dice usuario desconocido, a la isquemia mesentérica también se le llama isquemia cementérica porque la mayoría de los pacientes se mueren, ¿no? Los nervios que inervan la región inguinofemoral y genital son A, el hilio hipogástrico, el hilio inguinal. B, femoral cutáneo lateral y nervio femoral. C, hilio inguinal, hilio hipogástrico y génito femoral. D, obturador y obturador accesorio. O E, tronco lumbosacro y obturador, ¿sí? La respuesta correcta, como bien dicen ustedes, son el nervio hilio inguinal, hilio hipogástrico y génito femoral, ¿sí? Aquí ven ustedes el hilio inguinal pegadito al cordón espermático, ven el hilio hipogástrico, ¿sí? Y la rama genitofemoral del nervio femoral, ¿sí? Todos son nervios sensitivos. Entonces, si esos nervios se alteran, se afectan, se atrapan, lo que el paciente va a tener es alteración de la sensibilidad o dolor, ¿no? No están involucrados con ninguna función motora. La presentación más frecuente, no, es una pregunta que no tiene caso. En relación a la hernia femoral, es cierto que A, representa cerca del 50% de toda la patología quirúrgica de la pared abdominal. B, su diagnóstico preoperatorio es sencillo. C, es una causa frecuente de abdomen agudo por obstrucción intestinal, sobre todo en mujeres, obesos y ancianos. D, es una variable indirecta de la hernia inguinal. O E, las recurrencias son muy bajas.
Efectivamente, ¿no? Es cierto que es una causa frecuente de abdomen agudo por obstrucción intestinal, sobre todo en mujeres, obesos y ancianos, ¿sí? Una hernia femoral también la puede tener un hombre, ¿no? Como se ve ahí en la imagen, ¿sí? Es un divertículo verdadero que se caracteriza por tener una mucosa heterotópica gástrica habitualmente. Se llama A, divertículo de Zenker, B, divertículo Cecil, C, divertículo de Meckel, D, divertículo epigfrénico o E, divertículo duodenal. ¿Sí? El mejor ejemplo de un divertículo verdadero es el divertículo de Meckel, ¿no? Y acuérdense que en el divertículo de Meckel está la famosa regla de los dos. Lo va a tener 2% de la población general, 2 veces más frecuente en hombres, más o menos está a 2 pies o 60 centímetros de la válvula ileocecal, mide 2 centímetros, perdón, 2 pulgadas de ancho o 5 centímetros. Aquí les ponen que mide 2 pulgadas de longitud también. 2% se va a complicar. Fíjense, la mayoría de los divertículos de Meckel son asintomáticos. Solamente el 2% se va a complicar. Y las complicaciones son episodios de sangrado indoloro, oclusión intestinal o abdomen agudo, ¿sí? Y tienen dos tipos de mucosa heterotópica, gástrica o pancreática. Aquí quizás el dato nuevo que se añade, ¿no? Es que solamente el 2% se va a complicar. O sea, la mayoría de los divertículos de Meckel son asintomáticos. Bueno, no está nuevo, porque creo que eso ya también lo habíamos visto, ¿no? Las apendicitis en los adultos mayores son menos frecuentes debido a tienen una base ancha del apéndice con menor posibilidad de que se obstruya. B, tienen menor cantidad de folículos linfoides. C, la situación de su apéndice suele ser retrocecal. D, la inmunidad sistémica está disminuida. O E, hay depresión de linfocitos. Muy bien, sí, pues la causa es porque en su apéndice hay menor cantidad de folículos linfoides, ¿sí? Disminuye la cantidad de folículos linfoides como parte de lo que se llama la inmunosenescencia, ¿sí? O envejecimiento del sistema inmune. Es el marcador tumoral con mayor sensibilidad en casos de cáncer colorectal. A, alfa-fetoproteína. B, CA19-9. C, antígeno carcinoembrionario. D, CA125. E, la oncoproteína. Bueno, el más sensible para el cáncer de colon es el antígeno carcinoembrionario, ¿sí? Bueno, a ver, les voy a preguntar, ¿el alfa-fetoproteína para qué tipo de tumor sirve? Así es, para el cáncer de hígado, ¿no? O carcinoma hepatocelular, que es el nombre correcto, y nada más sirve para el carcinoma hepatocelular. Digo, por eso tiene la palabra feto, ¿no? Porque muy bien, efectivamente está asociado a tumores testiculares. El CA19-9, ¿para qué sirve? No, el CA19-9, efectivamente, como dice Fernando, es el que medimos para el páncreas, ¿sí? Y el CA125 es el que medimos para cáncer de ovario, ¿sí? En realidad, el CA125 es un marcador más de peritoneo que de ovario. Lo que pasa es que el ovario da carcinomatosis peritoneal, ¿sí? Pero bueno, para cuestiones de el ENARM, el CA125 es el que medimos para el ovario, ¿sí? Bueno, es la principal, aquí está mal esta palabra, no debería de decir complicación, ¿no? Más bien debería decir, es la principal indicación quirúrgica en una mujer embarazada. Obviamente, sin considerar las causas obstétricas, ¿no? A, reflujo gastroesofágico. B, hernia umbilical. C, apendicitis. D, colecistitis. O E, hernia inguinal, ¿sí? Efectivamente, la respuesta es apendicitis. Bueno, aquí se me fue quien me estaba preguntando, pero me preguntaban que cuál es el marcador tumoral que se utiliza para la mama. ¿Alguien sabe? Ese no es tan conocido, no es tan popular como todos los otros. Muy bien, el de mama es el 15, el CA 15.3, ¿sí? Muy bien. En la cirugía laparoscópica durante el embarazo son ciertos los siguientes enunciados, excepto A, el pH del feto sigue linealmente al pH de la madre. B, la presión del neumoperitoneo no afecta significativamente al feto. C, se debe proteger al feto de los rayos X durante el transoperatorio. D, es más seguro durante el segundo trimestre del embarazo. O E, el uso de dióxido de carbono
contraindica la cirugía laparoscópica en el embarazo y debemos utilizar en su lugar gas helio. Les preguntan aquí el excepto, ¿no? Es verdad que el pH del feto sigue linealmente el pH de la sangre. Finalmente, la sangre que circula a través del feto, pues es la de la madre, ¿no? Entonces, si el pH de la mamá sube, el del feto sube, el pH de la mamá baja, el del feto baja. La presión del neumoperitoneo no afecta significativamente al feto, eso es verdadero. La C, ¿debemos proteger al feto de los rayos X durante el transoperatorio? Pues sí, ¿no? No deberíamos de exponer a los niños a los rayos X, aún más que si es estrictamente necesario. D, es más seguro operar a las mujeres en el segundo trimestre del embarazo, verdadero, ¿sí? Y entonces la única que queda es el uso del dióxido de carbono no contraindica la cirugía laparoscópica. El gas que normalmente utilizamos para hacer la cirugía laparoscópica es el dióxido de carbono y en el embarazo es el mismo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque los pulmones y los riñones de la mamá lo van a poder eliminar, ¿sí? Es la etapa del embarazo que se considera ideal para intervenir a un paciente con colecistitis que amerita colecistectomía laparoscópica. A, después de las 8 semanas de gestación. B, durante el tercer trimestre. C, durante el segundo trimestre. D, durante el primer trimestre. O E, después de 100 semanas de gestación. De 10 semanas, perdón. La respuesta correcta es durante el segundo trimestre se considera que es la etapa ideal, ¿sí? Es el índice de masa corporal que se acepta para realizar una cirugía bariátrica, aunque no existan comorbilidades mayores asociadas. A, más de 32, B, mayor de 40, C, mayor de 42, D, mayor de 38, E, mayor de 35. Pues es la obesidad grado 3, es decir, un índice de masa corporal mayor de 40 kilos por metro cuadrado. Bueno, paciente masculino, 65 años de edad, antecedente de enfermedad de Parkinson, hipertensión arterial, diabetes, estreñimiento crónico, uso de enemas, que acude al servicio de urgencias portador de un cuadro de dolor abdominal de instalación lenta, con distensión progresiva, el dolor se vuelve incapacitante. Al cuadro se agregan vómitos, mal estado general, deshidratación y los familiares refieren que la instalación lenta e intermitente del cuadro de distensión y además que ha ido abandonando la dieta progresivamente. Se le realiza esta placa de abdomen y estudios preoperatorios. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de esa placa? Muy fácil. Andrea me pregunta, ¿por qué es el segundo trimestre? Bueno, eso en realidad no es tan cierto, ¿no? Pero pues operar en el primer trimestre se asocia a, pues a pérdidas fetales, ¿no? Mientras que operar en el tercer trimestre, la lógica es, pues, mejor espérate y ya lo operas después de que haya tenido el bebé, ¿sí? Esa es la lógica. En realidad, la mujer embarazada se puede operar en cualquier trimestre y se puede hacer por laparoscopía sin ningún problema. Efectivamente, este hombre de 65 años tiene un vólvulo, pero bueno, pónganle apellido, ¿sí? Como Alondra y Mariana. Es un vólvulo Fernando de sigmoides, ¿sí? Y aquí les preguntan, con relación a este paciente, la placa radiográfica muestra el signo de Arias-Bellini, lo que hace sospechar el siguiente diagnóstico, que ustedes ya me dijeron que es un vólvulo de sigmoides, ¿sí? ¿Cuál es el signo de Arias-Bellini? El signo de Arias-Bellini es el signo del grano de café gigante, ¿sí? Es el otro nombre que tiene. O sea, también se llama signo de Arias-Bellini, ¿sí? Bueno, esa es la intención de este caso, que aprendieran que también se llama signo de Arias-Bellini, ¿sí? De acuerdo al diagnóstico previo, es decir, de este paciente, usted realizaría el siguiente procedimiento quirúrgico. A, resección y enteroanastomosis. B, colostomía en asa. C, apendicectomía y drenaje. D, resección y estadificación tumoral con estatus de colostomía. O E, parasíntesis descompresiva. Pues el mejor tratamiento para este caso de los que aparecen aquí sería hacer la resección del sigmoides y una colorectoanastomosis o enteroanastomosis, ¿sí? Bueno, aquí Fernando me preguntaba que cómo podemos distinguir entre un vólvulo del lado izquierdo y un vólvulo del lado derecho. Bueno, ahorita los voy a decir, ¿no? En este mismo caso, siguiendo con este mismo caso, usted integra qué síndrome. A, un abdomen agudo de tipo inflamatorio. B, un abdomen agudo de tipo oclusivo. C, hipertensión portal. D, abdomen agudo oclusivo de origen neoplásico. O E, abdomen agudo de tipo infeccioso peritonitis. Pues sin duda este es un síndrome de abdomen agudo de tipo oclusivo, ¿sí? Los vólvulos causan oclusión intestinal. Ahí está cómo diferenciar entre un vólvulo de sigmoides y un vólvulo de ciego, ¿sí?
El vólvulo de sigmoides tiene el signo de Arias-Bellini o grano de café gigante, mientras que el vólvulo de sigmoides tiene una imagen más tipo arriñonada, de medio grano de café, de feto, ¿no? O sea, no es un grano de café gigante. Y luego también es importante decir que el eje del vólvulo, pues ayuda, ¿no? Vean cómo el eje del de sigmoides va de izquierda a derecha, ¿no? Mientras que el eje del vólvulo de ciego, pues va de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, esas son las formas en las que podemos distinguir entre un vólvulo de sigmoides y uno de ciego. Importante decir que cuando el vólvulo de sigmoides, el izquierdo, no está complicado, el tratamiento inicial debe de ser la descompresión mediante colonoscopia. Si ya está complicado, pues hay que operar, ¿sí? Descomprimir con colonoscopia nos permite convertir una cirugía urgente en una cirugía electiva, que en el contexto del colon significa tenerlo lleno de materia fecal o limpio, preparado para la cirugía, ¿sí? Complicado, me dice Luis Antonio, si es complicado significa inestabilidad hemodinámica. No, la inestabilidad hemodinámica es una de las complicaciones, pero si el paciente está acidótico, está con datos de irritación peritoneal, si hay contaminación en el abdomen, o sea, que ya esté perforado, que ya esté isquémico, necrosado, que esté causando sepsis o acidosis metabólica, es lo que se considera que es la complicación, ¿sí? Luego acá me dicen, ¿cuál era el tratamiento de elección? El tratamiento definitivo de un vólvulo de sigmoides es hacer una sigmoidectomía con anastomosis, ¿sí? Si nos quedáramos solamente en el tratamiento con la colonoscopia, ese vólvulo se vuelve a hacer, ¿sí? Entonces, lo único para lo que vamos a usar la colonoscopia es para que el paciente pueda tomar Nuliteli y que cuando entremos a operarlo, el colon esté limpio, ¿sí? Transformamos una cirugía urgente en una cirugía electiva. En cambio, ¿sí? La colonoscopía no sirve en un vólvulo del lado derecho, de ciego. No sirve, porque las paredes del ciego no aguantan la presión de la colonoscopía, se perforaría. Y el tratamiento que siempre le toca a un vólvulo de ciego es la micolectomía derecha, ¿sí? ¿Alguna duda con los vólvulos? Muy bien. Bueno, estos están, no tiene sentido. Es la complicación más común en la reparación de una hernia grande o gigante. A, infección. B, necrosis del colgajo. C, recurrencia de la hernia. D, seroma. O E, restricción respiratoria. Muy bien. Como dijeron los Fernandos, ¿no? La complicación más común de la reparación de una hernia gigante es la aparición de un seroma. ¿Qué es un seroma? Es líquido inflamatorio acumulado entre la malla y la piel o entre la malla y los músculos. Si no se infecta y si al paciente no le está provocando molestia, ahí se deja, y si le está dando molestia hay que picarlo y sacarlo, ¿sí? Se pica con una aguja guiado por ultrasonido y se saca. Es la condición comórbida que más frecuentemente está presente en pacientes que tienen hernias posincisionales. A, hipertensión arterial. B, obesidad. C, tabaquismo intenso. D, neumopatía crónica. O E, alcoholismo. Pues sin duda, ¿no? El principal factor de riesgo para que salga una hernia después de una cirugía es que el paciente sea obeso, ¿sí? Masculino de 27 años de edad que sufre un accidente automovilístico 2 horas antes de acudir a urgencias. Tiene dolor en la parrilla costal izquierda y en el hombro del lado izquierdo y dificultad para respirar. Lo ven pálido de forma generalizada con distensión abdominal progresiva, está hemodinámicamente inestable y lo llevan a quirófano para una intervención quirúrgica. Es la causa más frecuente de la parotomía por un trauma contuso o cerrado del abdomen. A, trauma de hígado. B, trauma de páncreas. C, trauma del diafragma. D, trauma del vaso. O E, trauma de la vejiga urinaria, ¿no? Pues el órgano más frecuentemente afectado en un trauma contuso, cerrado, no penetrante del abdomen es el vaso, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver unos casos muy interesantes, ¿no? Que dice mujer de 72 años que tiene antecedente de fibrilación auricular. Está en tratamiento con anticoagulantes orales. Presenta dolor abdominal que se localiza en el hipogastrio y en la fosa ilíaca izquierda. En sus laboratorios notan que el INR está en 5
la hemoglobina en 8.7 y el hematócrito en 25. ¿Qué diagnóstico sugiere la imagen? A, una hernia complicada de la pared abdominal. B, un seroma postoperatorio. C, un absceso de la vaina del recto anterior izquierdo. O D, un hematoma en la vaina del recto anterior. Pues esta paciente está sobreanticoagulada, ¿no? Eso es lo que nos dice el INR, y lo que están viendo es un hematoma de la vaina del recto anterior izquierdo del abdomen, ¿sí? Efectivamente. Mujer de 94 años acude a urgencias por dolor abdominal difuso e intenso de 12 horas de evolución y defensa abdominal. Entre sus antecedentes destaca cardiopatía isquémica crónica y fibrilación auricular persistente, además de que tiene enfermedad renal crónica. A raíz de los hallazgos de la radiografía que ven ustedes aquí, indique cuál debe de ser la actitud a seguir. A, un ultrasonido urgente como prueba inicial si es normal, no hay que hacer más estudios. B, una radiografía de abdomen en bipedestación o de cúbito lateral para buscar aire libre. C, una tomografía abdominopélvica con contraste IV y protocolo de angiotomografía por sospecha de una isquemia mesentérica. O D, una arteriografía para descartar una oclusión aguda de una arteria mesentérica. Y la respuesta correcta, como bien pusieron ustedes, es la C, ¿sí? El estándar de oro para diagnosticar una isquemia mesentérica aguda es una angiotomografía helicoidal multicorte, ¿sí? Una mujer de 85 años que acude a urgencias por náusea, vómito y distensión abdominal. No tiene cirugías abdominales previas, pero sí ha tenido varios episodios de colecistitis. En los laboratorios de ingreso hay discreta elevación de los leucocitos con desviación a la izquierda y la proteína C reactiva está elevada. Les dan la radiografía, bueno, aquí yo no se las di, pero bueno, les ponen el corte de una tomografía abdominal y les ponen cuál de las siguientes actuaciones consideran más recomendable. A, colecistectomía laparoscópica. B, sonda nasogástrica descompresiva. C, enterolitotomía quirúrgica. O D, resección segmentaria de ilion terminal. Muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico de esta paciente? El tratamiento es el que ustedes efectivamente dijeron, ¿no? Y es la enterolitotomía quirúrgica, ¿no? Este no es un síndrome de Bauer, ¿no? Esto es un iliobiliar. Vean cómo la piedra está atorada muy cerca de la válvula iliocecal, ¿sí? Acuérdense, si fuera un síndrome de Bauer, la piedra estaría aquí, ¿sí? Ese sería un Bauer, en el duodeno estaría atorada la piedra. Efectivamente, esta mujer lo que tiene es una fístula colecistoentérica o un síndrome de Mirizzi tipo 5, ¿sí? Bueno, acá de este caso anterior, ¿no? Me decían, no está contraindicada la tomografía con contraste intravenoso porque esta paciente tiene enfermedad renal crónica. No, no está contraindicada, ¿sí? Y siempre que tengan un paciente que requiera descartar o confirmar un diagnóstico que pone en riesgo la vida, le tienen que poner contraste, ¿sí? O sea, si es necesario, se lo ponen independientemente de que orine, de que la creatinina está en 5, en 20, en 2, en 1, hay que ponerle contraste, ¿no? Porque si se tardan en diagnosticar esto, pues los riñones van a pasar a mejor vida junto con el paciente y entonces, pues, ya de qué sirvió cuidar el riñón, ¿no? Entonces, siempre que quieran, eso es una cosa que los nefrólogos, y desafortunadamente, pues en muchos lugares los radiólogos tiene creatinina de 2. Si no firma el tratante no le puedo hacer la tomografía. Y le dan ganas de decirle a uno es que, o sea, use su sentido común, ¿no? O sea, le vamos a descartar algo que le pone en peligro la vida, pues póngale el contraste, ¿no? Luis Antonio me dice, ¿la angiografía viene siendo lo mismo que angiotac? Sí, o sea, aquí está abreviado, ¿no? Pero angiografía quiere decir que inyectan medio de contraste directamente dentro de una arteria de un vaso, ¿sí? Pero angio-TC o CT quiere decir angiotomografía, ¿sí? ¿Por qué la arteriografía, no es la de primera elección? Pues porque es invasiva, ¿no? Tienen que hacerle un hoyo a la arteria y pues no, no es la de primera elección. El estándar de oro para diagnosticar una isquemia mesentérica aguda es la angiotomografía helicoidal multicorte, ¿sí? Hombre de 35 años que es ingresado por un traumatismo torácico grave con múltiples fracturas costales. Tras responder favorablemente al tratamiento analgésico y con oxígeno, comienza a presentar hipoxemia grave. ¿Cuál sería la causa más probable de la hipoxia de este paciente? A, la inestabilidad de la pared torácica por fracturas múltiples. B, la infección respiratoria por aspiración. C,
la alteración del intercambio gaseoso por una contusión pulmonar o de la hipovolemia postraumática. Fíjense, justo aquí yo siempre les voy a dar el tip. No gasten tiempo quizás en ponerse a leer tan detenidamente todas las opciones que les den en el examen, pero al menos sí pásenle rápido el ojo. Porque aquí, claro que podría parecernos que la inestabilidad de la pared torácica explica el deterioro de este paciente, pero en realidad aquí no tenemos ningún dato que nos permita saber que este paciente tiene un tórax inestable, ¿sí? Y además aquí hay un dato clave muy importante. Respondió favorablemente al oxígeno, ¿sí? Y ahora ya está mal. ¿Qué le pasó? O sea, porque antes sí respondió al oxígeno y ahorita ya está mal, ¿sí? Y eso es el dato típico de una contusión pulmonar, ¿sí? ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando en una contusión pulmonar? O sea, ¿qué le está pasando al paciente para estar con esta falta de respuesta al oxígeno? Una contusión pulmonar, lo que le pasa al paciente, ¿sí? Literalmente es que los alvéolos se llenan de sangre, ¿sí? Y entonces ustedes le toman una radiografía de tórax y se ve como si tuviera una neumonía de focos múltiples, pero o sea, antes de tener el accidente estaba bien, acaba de llegar a urgencias y ya tiene una neumonía de focos múltiples, pues no. Ese es el hallazgo de una contusión pulmonar, ¿sí? Y como hay edema, como hay sangre entre el alvéolo y el capilar, no se puede hacer el intercambio gaseoso. Siempre que les vayan a sugerir que el paciente tiene un tórax inestable, ¿sí? Siempre, ¿cuál es el dato clínico que a ustedes les va a sugerir que ese paciente tiene tórax inestable? Que se los tienen que mencionar a fuerzas para que ustedes digan, ah, sí, este es un tórax inestable. No, más que disociación toracoabdominal, ¿no? Lo que van a ver es los movimientos paradójicos o lo que se llama respiración paradójica, ¿sí? Es respiración paradójica, ¿sí? Se los tienen que decir. Para que sea un tórax inestable, las condiciones que se tienen que cumplir son dos. Una es que haya un paciente con tórax inestable puede no estar hipotenso, ¿no? O sea, lo que van a ver es la respiración paradójica. Las condiciones que se tienen que cumplir es dos o más fracturas contiguas, es muy importante, tienen que estar una junto a la otra, pero además esas fracturas tienen que haber ocurrido en dos sitios del mismo cuerpo costal, ¿sí? De tal forma que un pedazo completo de la parrilla costal queda desprendido del resto de costillas, ¿sí? Y así es como se puede producir la respiración paradójica. ¿Ustedes han visto un paciente con tórax inestable? A ver, rápidamente. Les voy a intentar poner un video para que... Ah, pues... Bueno, este video es de mi Twitter, ¿no? Ahí, vean. Eso es una respiración paradójica. ¿Ven cómo se le hunde un pedazo de... Déjenme que vuelva a empezar. Miren. ¿Ven cómo cuando el paciente inspira se le hunde un cacho del tórax y cuando expira se le infla un cacho del tórax? Eso es un tórax inestable, ¿sí? A eso se le llama... eh, miren, aquí hay otro, ¿no? Ese no es mío, pero más hacia acá. Es que me tapa a mí aquí. Ahí va. ¿Sí lo vieron? Bueno, pues eso es una respiración paradójica, ¿sí? Cuando, o sea, lo que uno hace al respirar, cuando yo inspiro, mi diámetro anteposterior se amplía, ¿no? En ese paciente, el cacho que está desprendido se hunde. Y cuando yo expiro, el diámetro anteroposterior se debería de acortar y en ese paciente el cacho que está suelto se infla, ¿sí? Esos son movimientos de respiración paradójica y se los tendrían que mencionar para que ustedes pudieran decir que ese paciente tiene un tórax inestable, ¿sí? Bueno.
¿Cuál es el tratamiento del tórax inestable? Si es necesario, por criterios gasométricos, intubar al paciente, manejar el dolor y entrar a fijar las costillas, ¿no? Ponerles placas de titanio. ¿Cuál es el momento más apropiado para la administración de la profilaxis antibiótica en la cirugía abdominal? A, desde 48 horas antes de la intervención quirúrgica. B, en los 30 minutos previo al inicio de la intervención quirúrgica. C, en los 30 minutos siguientes al cierre de la incisión. O D, únicamente hay que aplicarse, se debe de aplicar si se observa contaminación del campo durante la intervención, ¿sí? El mejor momento para administrar la profilaxis es media hora antes de que inicie la intervención quirúrgica. Por eso generalmente los que ponen la profilaxis, pues son los anestesiólogos, ¿sí? Con respecto al síndrome de Lynch o carcinoma colorectal no polipósico hereditario, señale cuál es la respuesta correcta. A, es un trastorno autosómico recesivo. B, el fenotipo incluye predominio de tumores malignos de colon en el lado derecho. C, la progresión pólipo-cáncer es más lenta que el cáncer de colon esporádico. O D, los tumores malignos extracolónicos suelen asentarse en hígado o pulmón, ¿sí? Verdadero, bueno, como ustedes bien lo señalaron, la verdadera es que el fenotipo incluye predominio de tumores malignos en el colon del lado derecho. Es falso que sea un trastorno autosómico recesivo, es un trastorno autosómico dominante, ¿no? Eso quiere decir que quienes son portadores de la mutación, pues tienen 50% de probabilidad de heredarle o transmitirle la enfermedad a sus hijos, ¿sí? La progresión de pólipo cáncer no es más lenta, ¿no? Además, bueno, aquí nos están diciendo que no es polipósico, o sea, en este síndrome no hay pólipos, ¿sí? Eso es lo que es un síndrome de Lynch, que no hay pólipos, entonces de inicio la C está mal. Y como ven ustedes, los tumores malignos extracolónicos no suelen asentarse en el pulmón y en el hígado, sino más bien es estómago, páncreas, tracto urinario y próstata, y en el caso de la mujer, ovario, ¿sí? Pero no aparece ni el pulmón ni el hígado. Y esta es una enfermedad que es más frecuente en pacientes afroamericanos, ¿no? Siempre, bueno, cuando yo les doy la clase les digo que se acuerden del actor verdadero que hacía a Black Panther de Marvel y él se murió de un síndrome de Lynch, ¿no? Y tenía, no me acuerdo, creo que lo diagnosticaron a los 34, a los 38 años y en 2 años se murió, ¿sí? Bueno, hombre de 57 años que acude a urgencias por un dolor epigástrico de elevada intensidad irradiado a la espalda y al hipocondrio derecho, junto con náusea y vómito de 12 horas de evolución. En la exploración física está febril, estable hemodinámicamente, lúcido y con buena perfusión. En la biometría destacan 18.000 leucos, 80% de neutrófilos, siendo el resto normal. La bioquímica es normal, incluyendo calcio, LDH y triglicéridos, excepto por una milasa de 3.000 unidades por litro. Señale la respuesta correcta. A, el cuadro clínico sugiere una colangitis aguda. B, el paciente tiene probablemente una isquemia mesentérica aguda. C, no es necesario realizar una prueba de imagen en urgencias o en todo caso sería una ecografía abdominal. O D, es preciso realizar una tomografía abdominal urgente. A ustedes les di la clase de pancreatitis aguda que les puse los 10 mandamientos del manejo de la pancreatitis aguda. ¿Y qué decía uno de los mandamientos? Que de nada sirve hacerle una tomografía, pues sí, exacto, cuando han pasado menos de 72 horas, ¿no? Entonces, en este paciente, lo que habría que hacer es un ultrasonido para ver si la pancreatitis es porque tiene piedras en la vesícula, ¿no? La tomografía en la pancreatitis no la hacemos para diagnosticar, la hacemos para ver complicaciones. Y las complicaciones van a tardar en instaurarse al menos, cuando menos, 72 horas, ¿no? Es evidente que este paciente tiene una pancreatitis, pero aquí el chiste es que no es necesario hacer una tomografía, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no es necesario hacer una prueba de imagen? Porque este paciente cumple 2 de los 3 criterios para el diagnóstico. Tiene cuadro clínico compatible y los requisitos bioquímicos compatibles, una milasa de 3.000, ¿no? Aquí vean lo que me puso Fernando, ¿no? Por eso yo sé que, o sea, más o menos para cada pregunta en el ENARM tienen 2 minutos, pero pásenle el ojo rápido, ¿no?
O sea, si ya ustedes encontraron una pregunta arriba que les parece buena, pásenle el ojo rápido a las otras dos que les quedan o tres, porque igual y se están equivocando, ¿sí? O sea, no pierdan tiempo en leer lo que es evidente, pues bueno, es evidente, ¿no? Pero si no, rápido hagan un escaneo de lo que dice el enunciado para que a veces ustedes leen el caso clínico, sobre todo al principio cuando están nerviosos, ¿no? Que bueno, ahí sí vale la pena, no sé, si son muy nerviosos y se bloquean, pues tómense algo, ¿no? Yo no les voy a recomendar nada en particular, pero no sé, un té de pasiflora, un tafil, un bromazepam, lo que quieran, para que estén tranquilos, ¿sí? Que no los corroan los nervios, ¿sí? Y la otra es, bueno, pues a veces están nerviosos, leen el caso y no lo integran, ¿no? O sea, dicen, es que no sé qué me están diciendo. Y a veces, leyendo las opciones, se les integra el caso, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas buenas recomendaciones que creo que les pueden servir. Yo me acuerdo cuando hice mi ENARM, ¿no? Que yo lo hice en una hacienda en Guadalajara. En mis épocas el presidente era Felipe Calderón y todavía era como un poco más decente. Todavía nosotros teníamos 2 turnos, ¿no? Podíamos salir a comer. Y bueno, las colas del baño antes de empezar el examen es que eran interminables, ¿no? O sea, era una cola como, no sé si estuvieran en el Estadio Azteca o algo así, ¿no? Pues puros nervios, ¿no? Bueno, varón de 83 años que consulta por un cuadro recurrente. Este caso es muy interesante, ¿sí? Presten atención. Varón de 83 años que consulta por un cuadro recurrente de dolor abdominal en la fosa ilíaca izquierda, acompañado de diarrea de hasta 6 deposiciones al día sin productos patológicos, de 10 a 15 días de evolución. No refiere fiebre ni afectación del estado general. En una analítica reciente no tiene leucocitosis y les presenta una sangre oculta en heces que está negativa. A la exploración se observa un leve dolor a la palpación en la fosa ilíaca izquierda, pero no hay irritación peritoneal. Tiene realizada una colonoscopía hace 3 años en la que informan de la presencia de divertículos a lo largo de todo el colon, siendo más numerosos en el colon del lado izquierdo, sin otras lesiones asociadas. De las siguientes, ¿cuál sería la mejor actitud a seguir? A. Realizar un tratamiento empírico con antibióticos. B. Solicitar una colonoscopía preferente. C. Solicitar una ecografía abdominal urgente o derivar a cirugía para valorar una sigmoidectomía. Bueno, aquí ya vi que la mayoría de ustedes me contestó que la B. A ver, díganme qué quieren buscar en una colonoscopia. O sea, ¿para qué le harían la colonoscopia? No les estoy diciendo que esté mal, pero solamente díganme qué van a buscar en una colonoscopia. Muy bien. 1, ya sabemos que tiene divertículos, ¿sí? 2, hace 3 años le hicieron una colonoscopia y no había ni pólipos. ¿A poco en 3 años ya le surgió un cáncer maligno? Si la colonoscopia es normal, ¿sí? ¿En cuántos años le tengo que repetir la colonoscopia? Si la colonoscopia es completamente normal, se repite en 10 años. No han pasado ni solo 3, ¿no? Aparte nos están diciendo que ya tiene una sangre oculta en heces que está negativa. Entonces, ¿qué dato nos va a dar la colonoscopia que no hayamos visto ya? Aquí me dicen, tampoco se puede operar. ¿Por qué no se podría operar este paciente? Porque tiene 83 años. Pues bueno, luego los invito al Hospital Español y casi todos los pacientes que operamos tienen 80, 85, 86. Operamos puro viejito, ¿sí? La edad no es contraindicación para ninguna cirugía, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene este paciente? ¿Cuál es su diagnóstico? Eso es una cosa que debe cambiar, ¿no? No hay que tenerle miedo a los viejitos. Los viejitos también tienen derecho a ser operados. Pero pues sí. Ok, tiene diverticulosis. La diverticulitis no tiene, ¿no? ¿Cómo sé que este paciente no tiene diverticulitis? ¿Qué datos de aquí me hacen saber que este paciente no tiene diverticulitis? Miren, bueno, primero vamos a subrayar los que con toda claridad me hacen saber que este paciente no tiene diverticulitis. Muy bien, no tiene leucocitosis, ¿sí? No tiene sangre oculta en heces. Ese es un dato que también podemos ver en una diverticulitis. No tiene fiebre, no tiene afectación del estado general, ¿sí?
Y además no tiene irritación peritoneal. ¿Sí? O sea, con eso yo con toda seguridad puedo decir, no es diverticulitis. Cáncer. ¿Por qué no tiene cáncer? Bueno, ya lo dijimos, pero lo vamos a subrayar aquí. ¿Sí? Una, no tiene sangre oculta en heces, ¿sí? Y tiene una colonoscopía de hace 3 años donde no vieron ni un pólipo, ¿sí? No es cáncer. Diverticulosis. Aquí con toda seguridad yo les voy a subrayar por qué este paciente sí tiene diverticulosis, pero ese no es el diagnóstico. Tiene dolor y tiene diarrea. Por definición, la diverticulosis es la presencia de divertículos que no se asocia a signos ni síntomas. Entonces, esto no puede ser una diverticulosis. No es cáncer, no es diverticulitis, no es diverticulosis. ¿Qué es esto? ¿Qué tiene este paciente? Está lleno de divertículos. Tiene diarrea. Este paciente lo que tiene, enfermedad de Crohn, no es, o sea, no es muy probable, ¿sí? Sería un diagnóstico a considerar. Muy bien, Fernando. Ese es el diagnóstico, ¿sí? Este paciente tiene una colitis diverticular, ¿sí? Es una colitis diverticular o lo que también se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada, ¿sí? ¿Cómo lo tratamos entonces? Es lo que los gringos llaman SUD o lo que nosotros llamamos colitis diverticular. Ese es el diagnóstico, ¿sí? Muy bien. El tratamiento, como bien dice Fernando, es rifaximina. Por lo tanto, este paciente hay que hacerle un tratamiento empírico con antibióticos, ¿sí? Muy bien. ¿Alguna duda con este caso? Este estaba difícil, ¿no? Pero acuérdense que en el ENARM hay casos de complejidad alta, media y baja, ¿sí? Y un criterio de desempate es quién tiene más puntos en las de complejidad alta, ¿no? Bueno. Un hombre de 82 años acude a urgencias por cuadro de estreñimiento junto con una gran distensión abdominal. En la radiografía simple de abdomen se observa un signo del grano de café y en el enema opaco un signo del pico de pájaro. El tratamiento, si no existen signos de gangrena o peritonitis, consistirá en primer lugar en A, distorsión endoscópica, B, colectomía segmentaria y Harman, C, colectomía segmentaria y anastomosis colorectal laparoscópica o D, distorsión quirúrgica y pexia de sigmoides. La respuesta correcta es distorsión endoscópica, ¿sí? Es un vólvulo de sigmoides que no está complicado y lo que tengo que hacer primero es destorcerlo por endoscopía y después sí, ya hago una colectomía segmentaria y una anastomosis colorectal, de preferencia por laparoscopía, ¿sí? En la tomografía de abdomen con contraste intravenoso, realizada para el estudio de una pancreatitis crónica, ¿cuál de los siguientes hallazgos se considera típico de esta enfermedad? A, ensayamiento del marco duodenal. B, áreas focales de necrosis pancreática. C, aumento del realce glandular en la fase arterial. O D, dilatación del conducto pancreático.